Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al solemne acto de toma de posesión como académico correspondiente en Cantabria del excelentísimo señor, aunque estos avatares procuramos no tenerlos formalmente expresos en las invitaciones, con el fin de destacar la posición intelectual, cultural y académica, como todos ustedes saben, ¿no? Académico correspondiente en Cantabria de José Ramón Saiz Fernández. En el currículum formal con el que hemos cursado la invitación, pues nos dice en primer lugar que es doctor en Ciencias de la Información y periodista. Esto es, digamos, el sustrato básico de su quehacer intelectual y profesional. Segunda nota que hemos querido difundir es que es presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, lo que es lo mismo, su naturaleza de escritor brillante, y no solo de cuestiones, como diré ahora, propiamente históricas, recientes, como reza el título de su discurso, Imprenta y prensa, periodismo, en la Cantabria del siglo XIX. Imprenta de edición, claro, de su condición de escritor. Sino que uniendo a esto, la otra pequeña y brevísima nota curricular que hemos puesto, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, como están añadiendo ahora todas las Reales Academias del Instituto de España. Solo haré una referencia, entre otras razones, porque me invitaron el año pasado en Asturias a hablar precisamente de los orígenes del reino Astur, según ellos, claro, y según nosotros también, los orígenes de la España actual. Entonces, entre los escritores, historiadores de ese origen, de lo que llamamos, y casi con exclusividad, pues Asturias, pues el hecho cierto y de reconocimiento prácticamente general por la historia de España y los historiadores es que la dinastía asturiana era de hecho dinastía cántabra. El duque Pedro de Cantabria casó con Ermesinda, asturiana formalmente, también cántabra, como fueron Pelayo, Pedro y Ermesinda, de distintas regiones, de una manera u otra, de esa zona limítrofe entre las actuales Asturias y Cantabria, y él nos ha dejado dos obras verdaderamente singulares. Una, el Ducado de Cantabria, y otra, Alfonso I y Ermesinda, situando el tema capital en Liébana. Nuestra Liébana de Cantabria, pues no solo es en gran medida, con importancia, digamos, el momento primordial de eso que se llama la Reconquista y donde ponemos el origen del nacimiento de aquello que posteriormente sería España, sino que por la naturaleza geográfica de esta comarca de Liébana, pues en gran medida la guerra de la independencia, eso que llamamos el pueblo español levantado, las Cortes de Cádiz, pues fue anulada por Fernando VII, y hasta que no llegó el trienio liberal en 1820, pues prácticamente existían en España uno o dos periódicos que eran los únicos que autorizaba el rey en aquel momento. Con la llegada del trienio laboral, del trienio liberal, pues las publicaciones fueron muchas más, se abrió más el abanico de libertad y fueron bastantes más las cabeceras que comenzaron a salir en el ruedo periodístico de la época. El problema es que duró nada más que 3 años y de nuevo
volvió el absolutismo del rey Fernando VII y la imposición de unas leyes muy severas que iban desde la censura previa, si se autorizaban periódicos, que Fernando VII por lo general siempre relativizó la autorización de periódicos a 2 o 3 cabeceras muy oficialistas, o las sanciones administrativas que prácticamente cerraban cualquier publicación. Y digamos que toda esta situación se vive prácticamente hasta la ley de Sagasta en el año 1883, cuando ya se ha conseguido la restauración, y hay leyes no del todo absolutamente liberales, pero sí permiten cierta libertad de discrepancia a las publicaciones, y a las que se alejan de esos posicionamientos oficiales, pues siempre son amenazadas con unas sanciones administrativas muy fuertes, que hasta la ley de Fraga del año 66 no se consigue, por la legislación de prensa española, que las sanciones administrativas pasen a ser decididas por la autoridad judicial si son ciertas o son incorrectas. Entonces, en todo este tiempo del siglo XIX, al tiempo que la imprenta va avanzando en la provincia de Santander, van apareciendo publicaciones. Y lo mismo sucede en las pequeñas poblaciones de Cantabria, como puede ser Torrelavega, Laredo, Castrudiales, Reynosa, Potes, que también inmediatamente a la llegada de la imprenta se publican periódicos, generalmente semanarios, o publicaciones quincenales sobre las vivencias de esos territorios. Pero lo que es indudable es que el conjunto de la provincia de Santander sí avanza de manera importante con la llegada de la imprenta, por el hecho de que en 1849 aparece el primer periódico diario de Santander, que es el Periódico de Santander. Con la Abeja Montañesa, pues conforman, y el Boletín de Comercio conforman 3 grandes publicaciones del momento que dieron consistencia a lo que después sería el periodismo de empresa, es decir, empresas fuertes para publicar periódicos fuertes, que ya llega con la Atalaya en 1893 y el Cantábrico en 1895. Hasta entonces las publicaciones se sucedían unas a otras, aparecían cabeceras, desaparecían, el poder político interfería con frecuencia en ellas, las leyes de prensa no eran lo suficientemente liberales para acomodar una discrepancia legítima en las publicaciones, pero se fue avanzando en ese campo de manera importante y muy positiva, y ahí ya nos vamos a los finales del siglo XIX con la llegada de Benito Pérez Galdós a Santander, a pasar sus veranos, a tener un contacto todos esos veranos con personalidades muy importantes de la cultura montañesa, y a la aparición de los primeros periódicos de empresa que he señalado anteriormente, que fueron la Atalaya, que fue un periódico católico o ultracatólico, y el Cantábrico, que era un periódico liberal y republicano, en el que Benito Pérez Galdós tenía pues bastante influencia y bastantes relaciones con el director histórico de esta publicación, que fue el primer presidente de la Asociación de la Prensa de Cantabria, fundada en 1914, que fue José Estrañi Grau, un hombre de Albacete, que había trabajado en el periodismo en Valladolid, y después fue a Santander como una fórmula. Lo voy a contar porque es también un relato que nos da idea de lo que era la época,
y es que el gobernador civil de Santander tenía que proceder al destierro de Estrañi, y como a Estrañi le habían reclamado personas importantes que querían hacer un periódico en Santander, que era La Voz Montañesa, pues la mejor decisión que pudo tomar fue mandarle al destierro a Santander. Entonces, con eso salvó el problema que le urgía el ministro de la gobernación de entonces, que era el famoso Romero Robledo, creo recordar su nombre. Entonces, en líneas generales, la aparición de la imprenta en la provincia de Santander, igual que me imagino que en todas las provincias donde existía la imprenta, pues está muy vinculada a la aparición de la prensa. Allí donde hay una imprenta, surge un periódico, surge una publicación, surgen unas inquietudes humanas de personas que creen que su misión es la de regenerar la vida pública, la vida ciudadana, y se dedican al noble ejercicio del periodismo. Y así van surgiendo en el siglo XIX las publicaciones en la provincia de Santander. No tenemos publicaciones en el siglo XVIII, sí existen en otras comunidades que tuvieron más ventajas en cuanto a la necesidad de crear sus imprentas, pero en la provincia de Santander hasta el siglo XIX no llegó esta tradición de las publicaciones como forma de defender muchas veces los intereses de los ciudadanos ante el poder político, muchas veces absolutista, de esta época. En líneas generales, por tanto, la primera imprenta tiene para nosotros, los cántabros, como también lo ha tenido para muchos españoles, pues esa gran ventaja de ser el anticipo de la salida de publicaciones que han formado opinión pública y han dado un valor importante a lo que hasta entonces era solamente la decisión del poder político. Y eso yo creo que es fundamental en apreciar el significado de la irrupción de la imprenta en territorios como el nuestro, de la provincia de Santander, y también, lógicamente, en el resto de comunidades que vieron cómo iba surgiendo la imprenta en sus territorios. Por tanto, resumiendo, la aparición de la imprenta en cualquier territorio de España debe asociarse de manera real y contundente a la aparición de la prensa. Como decía algún investigador, decía, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina o tal? Bueno, pues en este campo tenemos que la prensa comenzó a existir cuando existía imprenta. Y este es el valor que la imprenta ha tenido y que yo estoy ahora pues muy entregado a un trabajo sobre la llegada de la primera imprenta hasta el periodismo de hoy, para ver toda su evolución y cómo ha ido cambiando, modificando, transformándose a raíz de las distintas legislaciones de prensa. Porque tenemos que, si bien Fernando VII pues fue un rey muy absolutista que abolió las leyes que aprobaron las Cortes de Cádiz sobre la ley de prensa e imprenta, su ley todavía es mejor, la ley de prensa e imprenta que se hizo en su reinado es mejor que la que se hizo en 1938 con el triunfo del franquismo, la guerra civil, que duró hasta el año 66 con la ley de prensa de Fraga. Entonces, en este trabajo quiero valorar significativamente para enmarcar en profundidad lo que fue el periodismo en España y en mi tierra, enmarcar lo que fue también la legislación de la prensa, que es
algo básico y esencial para analizar las cabeceras que se iban publicando en cada momento histórico de esos convulsos años del siglo XIX, con las guerras carlistas, con muchas otras contiendas, y después ya en el siglo XX. Para mí, hoy el panorama periodístico español, pues el panorama periodístico montañés, cántabro, pues está, digamos, centrado en el Diario Montañés, que es el único periódico prácticamente que existe en la provincia de Santander, pero que ya no es un periódico, antes era del Obispado hasta el año 78, desde el año 78 ya pertenece últimamente a Vocento, y por tanto no es un periódico que, digamos, esté dirigido o digamos, sostenido por fuerzas vivas de Cantabria, sino por fuerzas externas, e incluso su edición se hace todos los días en el País Vasco. Es decir, en esta situación de las grandes empresas periodísticas que editan periódicos como el Grupo Vocento, que tiene muchos periódicos en España, pues también me imagino que van a una reducción de costos con la centralización de las impresiones de sus periódicos cuando hay provincias cercanas geográficamente, ¿no? Y hasta el año, hasta actualmente, pues hemos tenido el periódico que era de la prensa en movimiento, también el Alerta, que prácticamente ha desaparecido, y también en su día la Gaceta del Norte, en lo que son los tres periódicos que existieron en la etapa del franquismo. La Gaceta del Norte, que era una edición de Santander de la Gaceta del Norte del País Vasco, Alerta, periódico del movimiento, el Diario Montañés, periódico del Obispado, hasta el año 78. Y hasta la llegada del franquismo, pues los grandes periódicos de Cantabria, que fue, yo creo, para mí, la etapa más rica en el periodismo, incluida la dictadura de Primo de Rivera, fue con cabeceras como las que he señalado anteriormente: la Atalaya, el Cantábrico, la Voz de Cantabria, la Hoja de Lunes, que empezó a imprimirse en el año 35, y alguna otra publicación, El Pueblo Cántabro, y alguna otra publicación importante de aquellos años. Y todas estas cabeceras tuvieron un fin muy claro, como fue la defensa de los intereses localistas, con las imprentas que se fueron desarrollando en la provincia de Santander. Después ya se ha ido cambiando, transformando la etapa periodística. Yo siempre hago un juicio y una reflexión que considero muy polémica, porque parte de algo muy polémico, como fue la ley de prensa de Fraga en el año 66. En el año 66 contábamos con bastantes periódicos en España. La libertad de periodista no existía, porque el famoso artículo 2 de la ley de prensa de Fraga decía claramente aquello de que, bueno, los periodistas tenían que moverse dentro de lo que eran los principios fundamentales del movimiento nacional. Pero yo siempre digo una cosa, y es que en los periódicos de aquella época, a pesar de este amenazante artículo de control político, aunque ya en la ley de Fraga, como he dicho antes, los jueces ya fueron los que decidían, es decir, la administración ya no podía sancionar periódicos, tenía que decidirlo la autoridad judicial a partir de ese momento.
los periodistas, muchos que yo he conocido y que han sido extraordinarios periodistas en la pretransición a la democracia, pues tenían que imaginárselas y a veces utilizar la argucia personal y el tal para mandar mensajes encubiertos que no cayesen en el control político de las autoridades. Y hoy, sin embargo, ocurre otra cosa, y es que el poder de los medios de comunicación no está ya en los periodistas, sino que está en las empresas periodísticas. Por eso cuando me dicen, no, hoy hay un coloquio no sé qué y tal, ¿quiénes van a ir al coloquio? Pues este medio, este medio, este medio, este medio. Ya sé lo que van a decir, este medio, el otro y el otro. Porque ya son, digamos, y por eso yo doy valor al ingenio de aquellos periodistas de aquellos años finales de los 60, comienzos de los 70, que lanzaban mensajes muchas veces encubiertos en sus crónicas políticas, en sus comentarios, para no rozar o para no caer en el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, y sin embargo el cambio de hoy es que quienes mandan son las empresas. Es decir, el director que pone la empresa es el que decide si se publica o no se publica un determinado texto. ¿A qué responde? A intereses de empresa. Y eso se ha acabado. Por eso digo que esta reflexión que yo he dado es algo polémica por el hecho en sí de que la Ley de Prensa de Fraga no fue todavía una ley, todavía, digamos, vigente para una democracia. Por hecho, hasta el mismo en la transición, una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Adolfo Suárez antes de las elecciones del 77 fue derogar toda la ley de prensa de Fraga, que no era democrática, que entendía el poder político de ese momento que no era democrática, sobre todo el artículo 2. Pero en líneas generales yo mantengo esta tesis de que los periodistas, con su agudeza, con su visión a veces y su saber contar y narrar un tema, eran capaces de llevar a la opinión pública noticias que hoy es imposible a veces llevar porque los medios están más controlados. Y bueno, estas son algunas de las reflexiones que yo puedo hacer dentro de lo que me ha correspondido en este acto, a quien agradezco a Francisco, muy vinculado a mi tierra de Cantabria. El año pasado le hemos nombrado, le hemos concedido la Estela de Oro de las Letras de Cantabria, y yo recuerdo que él llegó de rector a la Universidad de Cantabria en el año 84, unos meses después de que yo había pedido y había gestionado y lo había logrado la Facultad de Derecho para mi tierra, que era un tanto, no sé cómo denominarlo, pero que una comunidad autónoma se formase y no contase con una facultad de Derecho, pues era un poco llamativo. Y gracias a Federico Mayor Zaragoza, que era entonces ministro de Universidades, y con el que yo tenía muy buena relación, porque en mis años en Pueblo había sido también redactor de Iglesia y de enseñanza, pues concedió a Cantabria la Facultad de Derecho, que después Francisco como rector pues puso en marcha, y hoy es una de las grandes facultades de nuestra floreciente universidad. Y nada más. Si quieren... Como es costumbre, concluimos la parte primera
antes de proceder a la liturgia reglamentaria académica, con hacer algunos comentarios. En primer lugar, pues creo que hemos asistido a una brillante síntesis histórica de la conexión entre imprenta y periodismo, aplicado a Cantabria, pero con el trasfondo de la historia de España, como podemos apreciar. Es enormemente claro pues ese principio de que la imprenta ha significado germen de todas unas relaciones periodísticas después. Mis conocimientos históricos primigenios pues es del Cádiz, que entonces no era las proporciones o las hipotéticas o reales comparaciones entre Santander y Cádiz. Cádiz estaba con multitud de imprentas. Una de ellas, por ejemplo, pues la tenía solo la Academia de Caballeros Guardia Marina, donde se hacían ya todos los libros de texto que estudiaban la marinería española y salían, ¿no? Y allí era la imprenta más importante, pues la del padre de Celestino Mutis. Por ese Cádiz del siglo XVIII, pues sí, había hasta las obras de Newton, las de Galileo, de manera más o menos clandestina, era otra cosa, ¿no? Pero de ahí quizá, posiblemente por los conocimientos a los que se refiere de Santander, la creación ya muy avanzado del siglo XVIII, de considerarla más o menos ciudad y sobre todo por la creación del obispado, ¿no? Con lo cual era una ruptura del magno arzobispado todavía dentro de lo que era el obispado y arzobispado de Burgos, pues es el nacimiento extraordinario de la ciudad de Santander. ¿Por qué esta referencia a ese momento? Porque en la presentación, sus palabras introductorias, pues nos ha hablado de Benito Pérez Galdós. Entonces, es momento solemne para recordar que en Cantabria, de manera importante, hoy tendríamos que decir, dos canarios de especial relevancia, Benito Pérez Galdós y nuestro Blas Cabrera, pues desempeñaron papeles singulares en aquella Cantabria. Y ha hecho una referencia extraordinaria al Cantábrico. Con el Cantábrico, periódico, me pasé yo no menos de un mes todas las tardes. Entonces no se podía ir a los archivos como se puede ir hoy, estudiando qué tal se había comportado en el año 36 y los anteriores también, en las épocas veraniegas, esa Universidad Internacional de Verano de Santander de tiempos de la República, como la deberíamos llamar. Ya he dado varias conferencias en Santander, porque la Menéndez Pelayo de hoy no es heredera en ninguno de los sentidos de esta universidad. Fue una creación del gobierno de Franco. Como pasados bastantes años de esa creación, pues se le ofreció a la Menéndez Pelayo, que era la heredera de otra universidad coexistente en el tiempo, con la Internacional de Verano de Santander de tiempos de la República, pues una vez que a esta, vamos a llamarla así, la franquista, o la heredera de mi maestro y mentor, Ángel Herrera Oria, y del gaditano José María Pemán, al que la magistratura del Tribunal Supremo de Andalucía ha levantado en el día de ayer, parece ser, la condena a que el ayuntamiento retirara el nombramiento de hijo predilecto de Cádiz, nada menos que la gran figura de José María Pemán, que era el que gobernaba con Ángel Herrera Oria esa otra universidad católica de la guerra. Bien, pues en este periódico, El Cantábrico, como muy bien nos ha dicho, liberal, de izquierda, pues es donde se desarrollaba con harta plenitud la explicación de los cursos y de las personalidades internacionales que venían a Santander, ¿no? Y la otra, que podría ser más cariñosa por el tema de las grandes personalidades, mi maestro veraniego en Cádiz, José María Pemán, y Ángel Herrera después, durante toda mi carrera, como mentor y mucho más,
pues hizo que tuviéramos un interés extraordinario para fuente de estudio de lo que había significado desde Santander, que luego también estudió bastante el tema desde otra perspectiva, Benito Madariaga, como sabes perfectamente, ¿no? Hay otro pequeño punto que creo que es muy importante precisamente por esa historia que nos ha explicado del desarrollo de la historia española, y es que el año 1849 es cuando tuvo lugar el primer periódico. Muy importante que esto desde el punto de vista de la historia general en la que nos movemos, la historia de España. En 1849 gobernaba España Isabel II, ¿verdad? Una reina que ciertamente no fue o no se hizo muy acreedora a que el pueblo español la recordara, y lo mucho que se escribe sobre ella no suele ser grato. Yo no voy tampoco a hablar de todo lo grato que pudiera ser su vida, digamos, privada, su vida pública como reina de España, pero es que hay unos acontecimientos justo en ese año que es importante que lo tengamos en cuenta. Claro, en ese momento la reina tenía 30, bueno, pues no llegaba a los 20 años, 20 años. Pues en el entorno de ese año 49 suceden en España, gracias a ese periodo liberal breve dentro de los cambios que ya teníamos en ese momento y de las guerras carlistas a las que también ha hecho alguna referencia, pues nada menos que se hizo la primera legislación española con pretensiones de imponerse en toda España del sistema métrico decimal. Algo verdaderamente solemne. Como fruto de esa situación, pues nada menos que logró, y se logró desde España, que se creara en Francia, y en la Francia del Segundo Imperio o de Napoleón III, la Convención del Metro, promovida y presidida durante 15 años por un español. Dentro de ese otro, para empalmar con lo que íbamos a comentar antes, os he dicho algo sobre Blas Cabrera en Santander como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Perdón, de la Universidad Internacional de Verano de Santander de tiempos de la República. Tenemos, por tanto, dos figuras, una a la que ha hecho una referencia especial, Benito Pérez Galdós, y la otra, Blas Cabrera Felipe. Estas dos figuras, que hoy diríamos dos canarios de pro, no estaría mal que fuéramos cambiando por lo que era más correcto, por lo menos al referirnos a ellos. Dos españoles de Canarias, cosa a la que me he referido ya, que es obviamente lo mismo, pero que es claramente, con unos matices que son los que sustantivizan la realidad del momento histórico concreto. Ni el uno ni el otro volvieron a Canarias, eso es lo de menos, porque estuvieron haciendo Canarias. Y Santander, como sabe, el gran monumento Benito Pérez Galdós lo veo desde la ventana de mi casa, o sea, lo tengo delante, y a Blas Cabrera pues estudiando todas estas cosas. Y los dos juntos fueron considerados por unos intelectuales de Santa Cruz de Tenerife para crear una nueva colección de textos que se llamó Cabrera y Galdós. Ahí no es por poner uno delante del otro, orden alfabético. Y en esa colección, Cabrera y Galdós, pues nos pidieron la biografía, el libro, a la profesora Trujillo y a mí, que le escribiéramos, y claro, para una biblioteca concebida como biblioteca de ciencia, pues no podía ser menos que habláramos de ciencia y pensamiento en la obra de Blas Cabrera, como filósofo de la ciencia, desde su condición de ser presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y miembro importante, entonces, buscado por Gregorio Marañón para que ocupara el sillón de don Santiago Ramón y Cajal. Esta fue la situación de esto, ¿no? Bueno, creo que nos ha dado una conferencia magistral dentro de esa línea y esos dos polos, el de la imprenta
y el del periodismo, y esperamos que nos siga iluminando mucho a nuestra academia con esta primera obra escrita que publicaremos, como todas, en la web de la academia, y donde podremos leer con más detalles casi un libro, que es lo que nos ha preparado. Muy bien, pues le damos la enhorabuena, le damos la bienvenida y procedemos al acto litúrgico. Doctor José Ramón Sáiz Fernández, ingredere afferendo, entra y aporta tu sabiduría, largire exit, y al salir difúndela. Muy bien. El secretario va a dar lectura al diploma que lo ha. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos periodísticos, culturales y sociales que concurren en el doctor don José Ramón Sáiz Fernández, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Cantabria, en Arrecife de Lanzarote, el 21 de enero de 2026. Bueno, vamos a proceder. El secretario va a dar fe de que ha tomado posesión el nuevo académico. Damos el visto bueno. Es el número 139 de los que han ido ingresando. Por favor, los académicos presentes hagan de testigos. La de medicina, por lo menos la de medicina, es la que yo sé. Es cara porque son esmalte, claro, que son, pero merece la pena. Ahora, que están presentes como testigo este es el hermano. Vive. A ver, venga. La verdad, yo no sé de dónde. Bueno, sí sé de dónde, de Bilbao. Pero es aquí, o sea, vive aquí. Muy interesante. Su mujer es médico y se acaba de jubilar. Y el propio le decía, bueno, que ahora que está jubilado, se jubiló en diciembre, Carmen. Soy testigo también. Muy bien, pues ya lo tenemos legal y formalmente en sentido pleno. Mira, no hace que muchas fotos y nunca se la veo. Debe haber un archivo de fotos documentales. Bueno, pues le damos